porque sabemos que el ser humano tiene una necesidad y Jung lo determinaba como un arquetipo. El ser buenos. Uno tiene que ser bueno. Uno tiene que decirle sí a todos. Tiene que hacer favores porque si no es malo, ¿no? Porque si la autoridad dice esto, si alguien, un lobo disfrazado de oveja, o alguien que se pone la bata de médico, y ahí entra, ¿no?, el sesgo de autoridad, ¿no? El sesgo de la bata blanca, ¿no? Si alguien investido con poder dice algo como esto, o alguien está en un micrófono y dice algo como esto, él tiene razón. O él sale en la televisión, en el noticiero, diciendo algo con terno. Falacia, ¿no? Entonces, no, debe tener razón. No necesitamos seres humanos buenos, necesitamos seres humanos sensatos. Y yo los invitaría a que sean niñas y niños malos, hombres y mujeres malos también. Ese maniqueísmo de que es bueno o es malo es bastante pueril. O sea, claro, hablando bastante en relax. Vivimos entonces en una sociedad pueril. Entre patas, infantilizada. O sea, es la infantilización de los adultos, de los hombres y mujeres. O sea, ¿y crees que por eso al sacerdote se le dice padre? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Hola, bienvenidos a esta primera edición del podcast. Mi nombre es José de la Roca. Estamos acompañados por Stephanie, por Cristian también y por Claudio también aquí en Controles. Es la primera edición de este programa y vamos a hablar de algo que muchas veces se aconseja no hacerlo, pero creo que son los temas más importantes de qué hablar, Steph, ¿no? Siempre nos dicen que no debemos hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol, para poder tener paz, tregua entre nosotros, ¿no? A pesar de que el fútbol también es la cosa más importante de las menos importantes. Pero esto, a raíz de la coyuntura, vamos a hablar de la Semana Santa. Y creo que ingreso al tema, Steph, con una frase de Osho, ¿no? De Rajneesh. Él decía que Jesús, un Jesús vivo, es un Jesús peligroso. Pero un Jesús muerto puede ser adorado en los templos. Y también en otro pasaje de ese libro menciona que de alguna forma han venido héroes solares a nuestro mundo. Héroes solares como Cristo, ¿no? Porque hace una diferenciación entre Jesús y Cristo. El Jesús histórico, el hombre, y Cristo, una forma divina del mismo. Estos héroes solares que han traído amor, les hemos pagado con crucifixión. Yo creo que describe de manera primordial la figura incoherente, frágil y humanamente imperfecta que somos pues toda la raza humana. Así que creo que es importante tocar ese tema. Creo que es importante hablar acerca del cristianismo, acerca de la figura histórica de Jesús. No creo que entremos tanto en el tema del Jesús bíblico y la influencia que existe, ¿no? Porque nadie puede negar la fuerza, el poder y la influencia que tiene esta institución dentro de toda nuestra sociedad. Así que creo que eso vamos a hablar el día de hoy. Bienvenida, Steph, nuevamente al podcast. Gracias, José. Sí, pues ya quedan poquitos días para celebrar Semana Santa, ¿no? Y siempre nos hemos preguntado qué se celebra esta semana. Y pues si le preguntamos a un cristiano nos va a decir que son días de profunda reflexión. Precisamente la oportunidad de poder intimar hacia esas profundas creencias que tenemos como seres humanos. Y también se llama Santa porque son días donde no debe haber carne, no deben haber celebraciones, no debe haber placer. Pero lo hay, precisamente, ¿no? Porque debe ser santa. Sí, con el tiempo ha ido cambiando, ¿no? Y ahora vemos desde procesiones solemnes hasta celebraciones culinarias. Y depende de la comunidad en la que estés, ¿no? Por ejemplo, en Perú, las raíces
de estas fiestas hasta son incaicas, ¿no? En México van a ser aztecas. Y la verdad es que las celebraciones de Semana Santa nunca han tenido su origen precisamente en Cristo, sino más bien sus orígenes son en celebraciones paganas. Y de eso también vamos a hablar, acerca de todo el contexto histórico de cómo nació la Semana Santa, que tiene mucho más que de una historia pagana que de cristiana. Creo que el término, justo haciendo la investigación del programa, estaba ahí escarbando un poco en documentación. El concepto es la resignificación, el darle un nuevo significado a lo pagano mediante lo imperial. ¿Con eso qué quiero decir? Todas las fiestas que actualmente vivimos, y celebramos, es cierto, nacieron como una cuestión tribal. Y una cuestión tribal no solamente aquí en Perú, no solamente en el hemisferio sur se celebra el equinoccio de invierno, de primavera o de verano, sino que también se celebran en otras latitudes. Entonces, pero nosotros, como somos occidentales, todo nos lo ha dado el Imperio Romano. Entonces, la figura, por ejemplo, de Justiniano, cambió la semana de 10 días, que era la semana romana por estándar, a una semana de 7 días. Fue un cambio bastante importante. Él mismo, quizás tú también recordarás porque tú también viste ese documental, antes no había esto. ¿Qué pasó el lunes santo? ¿Qué pasó el jueves santo, el viernes santo, el sábado santo, el domingo santo? Pareciera, ¿no?, una historia muy cronometrada, ¿no? Muy redonda. Y lo que sucede es que en realidad no ha sido así. O sea, ha sido algo, una recreación. Una recreación que nos ha dado, por supuesto, lugares comunes, que nos han creado historias que pueden unir las narrativas. Creo importante aquí subrayar la importancia de la guerra por la cultura que vivimos hoy día. Vivimos una guerra de la cultura que busca imponer. Una cultura impone su estética, una cultura impone su narrativa. Y mal o bien, la Iglesia Católica, el cristianismo occidental, pues es un gran player en ese juego y ha delineado todas las estructuras sociales y ha moldado nuestra identidad. Por eso creo importante, Stephanie, ver esto, ¿no? O sea, un poco mirar, oye, ¿de dónde vienen estas fiestas de Semana Santa? Que muchos dicen que son de recogimiento, pero creo, yo no sé, por las redes sociales lo que ahorita se vende más son tours de Semana Santa. O sea, para que la gente vaya a Ayacucho, que la gente vaya a turistear. Entonces, ¿de dónde vienen todas estas construcciones? Todos estos constructos mentales también que van dando forma a nuestra vida y que sería importante revisar qué son, a dónde vienen, a dónde nos llevan y a dónde nos forman, ¿no? Creo que eso es importante de discutir. Y tú mencionabas acerca de las fiestas paganas y creo que hay también un origen en cuanto a eso y qué influencia nos has traído hasta ahora, ¿no? Sí, José, justo de esa resignificación de la que hablas, es que todo este ritual católico, esta teatralización que se hace de los 7 días de la Semana Santa, que se recoge y es recogido por Justiniano ya en el siglo VI, es precisamente para recrear todo lo que se contaba sobre el proceso de Semana Santa en la Biblia, ¿no? Y es sumamente interesante porque también has hablado acerca de esta guerra entre naturaleza y cultura. Y precisamente la Semana Santa es una fiesta que nace sobre la fiesta pagana, ¿no? Entonces, recordemos que esta palabra pagana significa paganus, es decir, un aldeano que encuentra en la naturaleza una sabiduría, que siente que la naturaleza es divina, que la montaña es sagrada, que el río es sagrado, ¿no? Entonces,
para realizar toda esta resignificación es cómo se realiza todo este proceso y ahí vemos cómo damos un paso de lo natural a lo cultural, ¿no? Y es algo interesante porque en este proceso se terminan con muchas fiestas paganas, ¿no? La Navidad, la Semana Santa, etcétera. Y también los días del calendario cambian de nombre también, ¿no? Definitivamente porque, por ejemplo, la fiesta de Júpiter, ¿no? Por ejemplo, los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, tienen un nombre específicamente por Venus, Marte, Júpiter, Saturno, etcétera, ¿no? Y el sábado era un día para hacer todo lo que no hiciste durante la semana, lo que te faltó Creo que hacer, tiene ¿no? que ver con el Sabbat judío, ¿no? Sí, El para hacer descanso. todo lo que te faltó hacer durante la semana, para llenarte Mm, de todo eso, ¿no? mm. Eh, Sin embargo, hay algo muy interesante con lo que hoy está lidiando un poco la cultura. Es decir, ya hay un choque cultural, ¿no? Tú sabes que se prohibía comer carne en Semana Santa, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad es que esto también tiene un origen romano, porque los romanos eran un pueblo que no tenía, no había carne para comerla todos los días y solo se comía carne en las fiestas. Mm. Entonces había esta asociación entre comer carne muerta con el deseo también de la carne viva. Y es el acercamiento al placer, ¿no? Entonces, estos días de Semana Santa se consideran días de guardar, ¿no? Entonces no puedes comer carne porque es como si te estuvieras comiendo a Cristo vivo, ¿no? Como si no respetaras la muerte de Cristo. Esto ha cambiado, ¿no? Hoy ya Francisco dice que puedes comer carne, te da Mm. esa licencia. Es que era una metáfora, ¿no? Ujú. Porque antes comer carne era un verdadero placer, Un placer. era un prime, era un momento estelar donde no consumías carne siempre, era muy difícil, la proteína siempre ha sido más costosa que los carbohidratos históricamente, y en una señal de mimetismo con la pasión, en este caso del Salvador, de Jesús histórico, entonces la iglesia plantea, ¿no? Si Dios sufrió y sangró, entonces tú también como creyente también debes sufrir y de alguna forma morir, ¿no? Eh, eh, darle padecimientos a tu cuerpo para que se acreciente el espíritu. Entonces, puede ser por ese lado, aunque revisando también la historia, las fiestas rituales que en este tiempo se desarrollaban en la Semana Santa eran tiempos más bien en la búsqueda de la fertilidad. Claro. Em, Se buscaba un ritualismo donde por ejemplo, por ahí leía, los fluidos corporales dentro de estas bacanales donde entraba lo dionisiaco, lo corpóreo, los fluidos corporales debían quedarse fuera del cuerpo y ser regados en la tierra, ¿no? En los trabajos de Venus, ¿me entiendes? O sea, esos fluidos debían ir a la tierra porque los dioses estaban cansados. Entonces, es interesante cómo ha venido, y la historia es cíclica, ¿no? O sea, hubo un momento donde esta parte de este año, desde este tiempo cíclico, se celebraba la excelsitud, la corporeidad, la sensualidad de todo lo material, y viene otra postura diferente, en este caso la cristiana, apoyado por el imperialismo romano, que busca una moneda espiritual única, ¿no? Y dice, no, entonces para yo imponer mi orden tengo que cambiar el juego. Entonces, si el antiguo orden era de bacanales y en el banquete con Dionisos, entonces lo que voy a hacer es que voy a cambiar la mesa, y es una mesa de recogimiento donde pues todos comulguemos con la carne y la sangre de Cristo en recogimiento, en un dolor que lleva a la luz también, ¿no?
el mensaje finalmente es eso, una muerte para una nueva vida. Entonces eso me parece, creo que, importante. Y alrededor de la culpa, ¿no? Alrededor de la culpa, porque por ejemplo algo muy particular que tienen los templos católicos es que siempre te vas a sentir pequeño cuando ingreses. O sea, todo está hecho para eso, techos altos, paredes ornamentadas y un gran Cristo generalmente crucificado que es muy promisorio para el sentimiento de la culpa. Y esto, por ejemplo, desde el Gestalt, la culpa, la vergüenza, son emociones limitantes, ¿no? Porque, por ejemplo, la culpa tiene una forma de cambio, pero desde las consecuencias de la conducta. No tiene una mirada desde la conducta misma o de las causas de la conducta, sino que busca un cambio, pero desde las consecuencias. Entonces, probablemente esto se trate de un tema de responsabilidad y no estemos yendo a una transformación profunda, sino a una transformación superficial o a un cambio superficial, perdón, que finalmente no nos lleve a cambiar nada, ¿no? Entonces, la culpa es una piedra angular donde la religión cimienta su nacimiento. Muchas personas dirán, pero oye, imagínate un mundo sin culpa, se cometerían muchos pecados, ¿no? Bueno, el término pecado yo lo tomaría por faltas a la ética, faltas a la moral. Entonces creo que eso es la gran pregunta que se hacen, ¿no? Yo creo, Stephanie, que hay que estudiar el tema de la iglesia y la importancia y la influencia que ha tenido el cristianismo en nuestra sociedad occidental contemporánea, no desde una postura polarizada, no desde una postura reduccionista. Creo que ha tenido una influencia importante. Por ejemplo, todos recordaremos el Renacimiento, ¿no? Da Vinci, Leonardo, Miguel Ángel, ¿no? Grandes obras de arte que fueron finalmente financiadas por el clero. Ahora, también hay en contraposición a eso la noche oscura, que en gran parte significó la Edad Media, ¿no? Con la Inquisición y todo esto, ¿no? Pero yo creo que posturas muy polarizadas y ver a la iglesia o el cristianismo como una cuestión que hay que demoler, no lo veo así, pero sí lo veo estudiarlo desde un aspecto más analítico, más racional. Tú mencionabas la cuestión de la culpa y efectivamente sí existe dentro del constructo mental común que propone la iglesia, sí existe en su narrativa una afiliación e inclinación mayoritaria antes que la libertad de las personas a su culpa. Y que hay que recalcar que una religión o una secta esotérica nacida en Judea, ¿cómo pasó de ser la gran dominante en el imperio más grande de la historia como fue el Imperio Romano? Fue por cuestiones, como siempre, económicas, políticas. Constantino era un gran pagano y lo que buscó era tener a todo su pueblo y a toda la plebe unidos en una sola intención. La mejor forma que encontró para poder homogenizar al Estado y tenerlo bajo su gobierno fue a través de ideas. Y la idea que se escogió fue, en ese caso, el cristianismo, que luego se ha convertido en catolicismo. Y que es cierto, y creo que ahí vienen también sus debes, vienen ahí sus flaquezas. Creo que hay una gran intención
o una tergiversación quizás. Pero lo que sí es claro es que muchos asociamos a la Iglesia Católica con la culpa. Y creo que eso no debiera ser. Por lo menos yo he estado investigando y leyendo un poco más. También la Biblia depende de la interpretación que le demos, ¿no? O sea, hay tantos lectores de la Biblia como también interpretaciones sobre eso y también sobre lo que propone la Semana Santa como una figura, ¿no? ¿Sabes? La cultura occidental está formada por paradigmas y creo que ya han sido superados, porque estos paradigmas y sobre todo estos pilares que sostienen a la cultura como la ética, la estética, la lógica y estos paradigmas en los que se fundamenta la religión como la jerarquía, la competencia, la exclusión, la confrontación, porque la religión es muy excluyente. No piensas como yo, entonces no puedes ser parte de mi comunidad, ¿no? Hay un Dios jerárquicamente superior. Tú eres pequeño y naces pecador. Imagínate que un ser humano ah, nace, está recién teniendo uso de razón y se da cuenta de que ya nació con pecado, ¿no? Definitivamente va a estar limitado. ¿Sabes por qué, José? Porque las personas profundamente libres y felices, que están conectadas con su placer y que están conectadas con el cuerpo, son muy peligrosas para esta cultura y para esta sociedad. Lo más conveniente es que seamos seres humanos llenos de culpa, de miedo y de resentimiento, es decir, que estemos siempre conectados al pasado, ¿no? Entonces, estos paradigmas, jerarquía y exclusión que ya hemos mencionado, están basados pues en la cultura de premio y castigo, ¿no? Entonces, la religión te propone eso. Si tú tienes o cometes un pecado, vas a ser castigado. Pero hay algo más interesante todavía. Si vives en sufrimiento, en culpa y en dolor en esta vida, vas a ser recompensado en la siguiente con la vida eterna. Entonces, si yo sufro en esta vida, pues estaría bien, porque voy a ser compensado en la siguiente. Entonces, mientras más sufra y mientras más dolor se inflinja sobre mí, pues más recompensado voy a ser. Te das cuenta que está basado en esta dicotomía, en este pensamiento bilateral, ¿no? De premio-castigo, blanco-negro, bueno-malo, que nos impiden a lo que quizá pueda ser estos días de reflexión que nos ofrecería la Semana Santa para profundizar de que la vida no es una dicotomía de blancos y negros, sino de una escala de grises, y que dentro de ello hay un espacio para la profunda reflexión, para el pensamiento crítico, para el análisis de las causas y no solo de las consecuencias, porque esto nos llevaría a hacernos cuestionamientos profundos que probablemente solo nos podamos hacer en espacios en los que no haya mucho trabajo. Quizá estos espacios de reflexión solo sean dados a la clase media, porque la clase baja está muy ocupada en conseguir el pan de cada día. En sobrevivir. En sobrevivir. Y pues se dice que la clase alta está cómoda, ¿no? ¿Por qué tendría que reflexionar para cambiar las cosas? Statu quo. Exacto. Entonces son las clases medias las que vamos a reflexionar sobre estos paradigmas, sobre estos pilares que sostiene la cultura occidental, donde está basada la religión y el catolicismo, para poder hacer algún cambio transformacional, un poquito más profundo. Lo que pasa, yo creo que hay un profundo mensaje de Jesús
y es el amor. El amor. Imagínate en esos tiempos en los cuales, pues, la violencia era moneda común y corriente. La muerte, así como también la inanición, las guerras, eran tiempos muy violentos. Y viene un hippie y propone el amor, ¿no? Que hay también, pareciera pruebas históricas de que Jesús mismo bebió de fuentes antiguas que proponían más o menos lo mismo, como Buda. Pero no entremos en ese tema. La cosa es que él fue revolucionario en su momento. Pero ¿qué es lo que pasa siempre en las historias, ¿no? Las élites toman constructos mentales, argumentarios, y los acoplan a su plataforma de poder. Entonces, tomaron a este Jesús histórico que estuvo en contra del statu quo, ¿no? Porque finalmente fueron los romanos y fueron Ananías y compañía y toda la clase sacerdotal israelita la que lo ajusticia, ¿no? Este pata era un quemallantas y lo crucifican, ¿no? A este revolucionario. ¿Qué sería de hoy día de un Jesús vivo? ¿Qué haríamos con él? ¿Lo pondríamos en un reality show? ¿Haciendo un podcast, contenido? ¿O dónde estaría? O lo volveríamos a crucificar, ¿no? ¿Lo funaríamos? ¿Qué haríamos con él, no? Lo que sí es claro es que, y esto lo digo de una forma desde la perspectiva de la ciencia social, toda clase, todo grupo humano va a querer no solamente mantener poder, sino ganar más poder. Eso es normal. Entonces, yo no le puedo acusar a las élites que quieran conservar su poder. Eso no los puedo acusar. Reitero, lo veo como si esto fuera una jungla, ¿me entiendes? Como si esto fuera ciencias naturales. ¿Pero no crees que eso ya llegó a un límite? Por supuesto, porque Que debe ser sobrepasado y superado. en lo absoluto, pero tampoco podemos negar que siguen existiendo esas estructuras. O sea, siempre, digamos, aquellos que miran al futuro o al progreso, realmente en todas las dimensiones, van a ser menores a comparación de aquellos que quieren conservar el statu quo. Pasa en Perú y pasa en Latam. La gran mayoría de Latam, la gran mayoría de Perú, son masas, grupos conservadores. Buscamos la conservación. Y existe otro grupo que buscamos el progreso. La lucha entre estas fuerzas es natural. Y creo que el mensaje de Jesús fue realmente revolucionario. Pero ¿quién aplica eso de amados los unos a los otros, ¿no? Nos dicen muchas veces con gran hipocresía, de forma indirecta, las élites, que utilicemos eso. Ama a tu prójimo como a ti mismo y dale la otra mejilla. Pero también está el mensaje que lo que tú mencionabas del sufrimiento. Oye, ¿sabes qué? Esta vida tocó para sufrir, ¿ya? Pero en el cielo es tuyo. Y ahí el cielo será tuyo. Pero la tierra es nuestra. Ese es el discurso. Exacto. Ese es el discurso subyacente de las élites. Tú mencionabas, oye, José, esto no ha llegado al límite donde una élite, claro, cuida su posición de poder y quiere ganar más poder. Por supuesto que ha llegado a su límite. Esas son lógicas decimonónicas que funcionan de cierta forma porque conservamos estructuras e instituciones todavía de esos tiempos, pero que si nos abrimos a nuevos paradigmas y realmente entendemos, porque Jesús era un adelantado a su tiempo, indudablemente que sí, el compartir con otros, el que incluyamos y podamos entregar la abundancia infinita que tiene la tierra a los demás a través del libre mercado
o a través de un sistema mejor que el capitalismo, pero es el que tenemos actualmente y es el que funciona y es el que es menos violento, aunque tiene también violencias. Pero podemos hacer algo mejor, ¿no? Pero creo que apuntas bien y creo que no desanda aquel que entiende esto, entiende que, oye, las instituciones religiosas, por lo menos en Latam, muchas veces están lanzando una narrativa de culpa. Ahorita el caso de la Europeana, no sé si has escuchado, Steph, es muy, muy mentado, ¿no? $9.000 cuesta una chompa de vicuña, hecha de lana de vicuña, y a los comuneros, a toda la comunidad se le entrega $270, creo, ¿no? Y yo escuchaba a un comunero que decía, bueno, creo que en parte es nuestra culpa. Sí, pues, es nuestra culpa. Se siente culpable. Y quizás tiene microculpa, pero no ve de que la estructura del sistema está parapetada para que él pierda. Y que toda la ideología, a veces de forma tergiversada la religión, reitero, un Jesús revolucionario fue tomado por las clases dominantes, envasado, edulcorado y vendido a las masas para que lo tomen como opio, de alguna forma. Cuando ese no fue, yo creo, el sentido real de Jesús y de las instituciones y de la Iglesia Católica. Y por eso es que hay vertientes también. Hay vertientes liberales y conservadoras dentro de la Iglesia, ¿no? Pero creo que es un player, pues, omnipresente, la Iglesia y el cristianismo en Occidente, y por eso hacemos bien conversando sobre ellos, ¿no? Creo que ya está superado. Sin embargo, por la historia que cuentas, y también yo tengo una historia muy sacada de los pelos. Alguna vez llegó el hijo de una paciente contando una historia muy interesante. Decía que su madre nunca fue feliz y que su madre murió triste y que a pesar de la abundancia de la familia, porque la familia en sus orígenes era pobre, pero luego fueron avanzando y pudieron tener algunas pertenencias, algunas adquisiciones y fueron renovando todo el patrimonio, pero la madre nunca quería que se le renovara ni la habitación ni los muebles de la casa, ¿no? Entonces este hijo siempre creció con una profunda culpa por ver a su madre siempre triste, siempre relegada y siempre viviendo en la pobreza. Y pues hay algo interesante, ¿no? Que son esas creencias profundas que nos ha impregnado la religión y que no creo que sean tan ligeras, tan superficiales. Creo que han calado profundamente en la sociedad como cultura y sinceramente se pueden ver algunas consecuencias, ¿no? Y resultados como las de este hijo que tenía una culpa profunda de haber visto a su madre morir en la precariedad, en el dolor y en el sufrimiento. Y es que José, a las mujeres, por ejemplo, se nos enseñan que para ser una verdadera mujer, lo primero es que tenemos que sufrir. Y lo segundo es que tenemos que tener hijos. Entonces, si el significado de ser mujer en primer lugar está en tener que sufrir, entonces esta señora era una verdadera mujer y además que era profundamente religiosa. ¿Por qué? Porque tenía que vivir en sufrimiento, tenía que vivir en precariedad, tenía que vivir en culpa y en dolor para poder ganarse el cielo y la vida eterna. Entonces, creo que necesitamos ir más allá de lo que nos enseña la religión. Necesitamos resignificar ahora los paradigmas y los pilares de la cultura. Y volver un poco a lo pagano, ¿no? Volver a lo natural. Toda la filosofía está basada en que la sabiduría está basada en ir acorde a la naturaleza.
en vivir precisamente acorde a lo que dicta la naturaleza. Y todo este constructo social, cultural, ya está siendo sobrepasado de manera natural y con él también el capitalismo. Definitivamente vamos hacia eso y este podcast busca que reflexionemos un poco más de lo que ya nos da una fiesta a la que podemos asistir en piloto automático, ¿no? Sí. Y reflexionar un poquito, tener estos días para hacer algunos cuestionamientos, para revisar. Hoy tenemos inteligencia artificial, bueno, el internet que nos da tanta información para dar una mirada y para hacer algo más bonito todavía, Claro, transformar nuestras vidas. Y lo que yo recomendaría es que disfrutemos, que conectemos con el placer, que desarrollemos esa interocepción, ¿no? De saber que tenemos un cuerpo, que tenemos y no solo una mente, un gran cerebro a la que le cuelga un tajo que puede ser el cuerpo, sino que somos una vida y que cuerpo y mente es uno solo, como lo que decía el gran pagano Spinoza, ¿no? Que somos una vida. ¿Qué te parece eso? Claro, me haces acordar eso de que el cuerpo es la mente visible y la mente es el cuerpo invisible. Finalmente es uno. Y claro, o sea, tú mencionas el placer y creo que ha sido vetado esto del placer en muchas formas. Quizás por el capitalismo industrial en busca de la exacerbación de la productividad. Pero esto es natural, Steph, también, ¿no? Porque buscar dinero es buscar libertad. La gente busca eso. Busca dinero porque busca ser libre. Ahí quizás, José, una curiosidad natural, pero ¿para qué buscamos dinero? ¿Desde dónde buscamos dinero? Porque si buscamos desde los mismos paradigmas de la cultura, desde los mismos pilares de la cultura, entonces no hemos reflexionado absolutamente nada, ¿no? Habría que preguntarnos ese Lo que para pasa, qué, ¿no? como hemos conversado muchas veces, pero la cultura es esto, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Creo y me encantaría, como a muchos, que las cosas cambien, ¿no? Que, por ejemplo, esta institución de la que estamos hablando, de cristianismo y las ideas de Jesús, realmente se vean reflejadas en las personas que dicen que las sostienen y las defienden y las difunden, ¿no? Como por ejemplo la clase política, que entraremos quizás ahí en algún momento, ¿no? La clase política, la clase dirigente, la clase dominante, que muchas veces para apoyar y legitimar su ejercicio del poder, lo hace bajo los oropeles y ante los crucifijos de la religión dominante. Entonces, la cosa es que la cultura existe y las personas tienen pocos espacios para la reflexión, pero yo sí creo, como te decía, en esta vuelta a la rueda, donde antes los paganos proclamaban la sensualidad, el disfrute y el gozo por la vida y la fertilidad de la tierra, luego viene el Imperio Romano y la homogenización a través de el poder religioso mediante la contrición, mediante la mortificación del cuerpo y la búsqueda de la luz interior. Creo que ahora nos toca a esta sociedad contemporánea un equilibrio entre el recogimiento, entre la búsqueda del yo interior, pero también el sentir, el cuerpo. Creo que ha sido muy mutilado, muy castigado, todo lo corporal, todo lo material, ¿no? Aunque pueda
y con esto me pongo a pensar, pero claro, pero si todos los días se proponen placeres, ¿no? Quizás yo lo digo desde mi posición, ¿no? Yo constantemente leo literatura estoica y pues trato de estar en productividad y de generar ingresos y en fin, ¿no? Como tantas otras personas, ¿no? Pero creo que sí, esta búsqueda del placer es legítima, pero también hay placer en el autoconocimiento. También hay placer en la búsqueda, como diría Einstein, de la verdad y de la belleza. Eso es. Experimentar el placer a través de la satisfacción de mis inquietudes sensitivas, creo que es algo absolutamente natural y necesario. Pero creo que no solo quedarnos ahí, sino, por ejemplo, hoy día estamos hablando de unas cosas, ¿no? Ojalá que mueva esto algunos chips, algunas sinapsis faltantes en nosotros y podamos ir completando este puzzle, este rompecabezas de la verdad y comprender posturas diferentes, ¿no? No solamente es atacar a la iglesia, no solamente es decir que es una institución inspirada por Dios, yo creo que es regentada por hombres esencialmente, ¿no? Algunos dicen que Dios los ha inspirado, otros realmente creo que también lo sienten. Entonces, hay incoherencias, pero dentro de esas incoherencias siempre va a haber avance. Donde hay incoherencias siempre hay avance. ¿Y sabes qué, José? Tú has mencionado algo sobre ser bueno, ¿no? Lo que pasa es que los políticos y toda la cultura utiliza la religión como vehículo para conectar con las masas, porque sabemos que el ser humano tiene una necesidad, y Jung lo determinaba como un arquetipo, el ser buenos. El ser humano tiene una necesidad de ser bueno. Y esto podría ser un espacio incluso hasta para ser fácilmente manipulable, ¿no? Yo creo que no es tan bueno ser bueno, como no es tan malo ser malo, ¿no? Como tampoco es tan importante ser importante, ni tan necesario ser necesitado. Y ahí viene el espacio a aprender a ser flexibles, nuevamente la dicotomía de lo blanco y lo negro. Entonces, cuando una persona profundamente quiere ser buena, va a encontrar un espacio de comprensión, de contención en la religión. ¿Por qué? Porque también por ello se instauró ¿cómo se llama? El bautizo, la primera comunión, ¿cómo se llaman estos? Sacramentos. También se instruyó el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Uh-huh. Como una oportunidad de que el cristiano se confiese de sus pecados, porque anteriormente no existía la confesión. O sea, si tú cometías un pecado, entonces tenías que ir donde el sacerdote a confesarte, pero también tenías que llevar testigos. Imagínate, esto era demasiado complejo, un proceso muy complejo. Entonces, ahora tú puedes ir donde el sacerdote, te confiesas, te liberas de tus pecados y vuelves a ser bueno. Y puedes volver a comulgar, ¿no? Entonces hay toda una narrativa que genera un tipo de neurosis en la sociedad sobre ser buenos. Y yo los invitaría a que sean niñas y niños malos, hombres y mujeres malos también. Y que sí, a veces somos malos, porque a veces también somos buenos y porque a veces también somos inteligentes y a veces también no tanto. Entonces, relajarnos un poquito, flexibilizarnos un poquito para evitar caer precisamente en esas dicotomías que nos hacen altamente manipulables. Es que ese maniqueísmo de que es bueno o es malo es bastante pueril. O sea, claro, hablando bastante en relax. Vivimos entonces en una sociedad pueril. Entre patas, infantilizada.
O sea, es la infantilización de los adultos, de los hombres y mujeres. O sea, ¿y crees que por eso al sacerdote se le dice padre? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. O sea, por eso hay una lucha por parte de grupos excluidos o desfavorecidos en la repartición del poder por controlar el lenguaje. Por eso yo entiendo, ¿no? Por ejemplo, muchos se quejan, oye, que por qué, por ejemplo, quieren incluir los artículos femeninos o neutrales, ¿no? Como ella, ¿no? Es porque hay de manera subrepticia una lucha por el lenguaje, que es una lucha por la narrativa. Ahora tendremos que ver si eso también es factible también de acuerdo a las condiciones ambientales del entorno, ¿no? A veces hay problemas un tanto más acuciantes o más prioritarios que quizás esos. Entonces ahí, con lo cual no quiere decir que esos temas no sean importantes, pero hay temas que se tienen que tocar primero. Y tú tocabas el tema de este niño bueno. Hay un síndrome, el síndrome del niño bueno, la niña buena, ¿no? Uno tiene que ser bueno. Uno tiene que decirle sí a todos. Tiene que hacer favores porque si no es malo. Tiene que decir sí a los padres. Y cuando hablan los padres, ergo, estoy hablando de la autoridad, ¿no? Porque si la autoridad dice esto, si alguien un lobo disfrazado de oveja, o alguien que se pone la bata de médico, y ahí entra, ¿no?, el sesgo de autoridad, ¿no?, el sesgo de la bata blanca, ¿no? Si alguien investido con poder dice algo como esto, o alguien está en un micrófono y dice algo como esto, él tiene razón. O él sale en la televisión, en el noticiero, diciendo algo con terno. Falacia, ¿no? Entonces, no, debe tener razón. Entonces, esas cosas deben de construirse. Y ahí viene cuando te comentaba de esta sociedad infantilizada, ¿no? ¿Esto es bueno o es malo? Joder, eso no es así. Eso no es lógica. Eso es solamente un atajo cognitivo que nuestros padres nos dijeron de pequeños. Esto es bueno y esto es malo. Para un niño puede serlo. Pero para una persona adulta, para ciudadanos y ciudadanas que queremos bienestar, queremos abundancia en nuestras sociedades, eso no es suficiente. No es para nada suficiente, ¿no? Así que ese síndrome de niño bueno, niña bueno, creo que habría que revisarlo en otros programas. Sí, y yo quiero invitarlos a que revisen todas estas menciones que hemos hecho acerca de la parte histórica de la Semana Santa. Pueden revisar el libro de Teresa Rode de la editorial Planeta, que se llama Tiempo Sagrado. Y bueno, creo que hemos llegado a la parte final, José. Lo bonito de la Semana Santa sí. es que ya estamos ahí hemos con el tiempo, cambiado el ojo por la compasión, ¿no? Hoy creo que cuando la violencia terminó, cuando decidimos dialogar, ¿no? Cuando alguien, en vez de tirarle con un garrote al otro, comenzaron a discutir, ¿no? Entonces ya no te tiro una cachetada, sino nos sentamos a conversar, ¿no? Entonces ese cambio de paradigma es un cambio revolucionario, de amor, como el que tú nos mencionaste acerca de Jesús. Y pues esperamos que Jesús realmente nazca en nuestros corazones para ser un poquito más compasivos, para desarrollar el valor de la empatía, para ponernos en el lugar del otro, pero desde las creencias y la historia de vida del otro. Dejar de ser un poquito jerárquicos, dejar de estar en competencia y confrontación, dejar la violencia de la exclusión que tan arraigada está en la religión y en el catolicismo, soltar los vicios de la culpa que nos dejan en la impotencia de la ira y nos alejan de la real responsabilidad. Porque, como tú has dicho, somos una sociedad infantilizada. Estamos llenos de años, pero carentes de adultez.
ves a personas con años, pero no con adultez. Entonces, ser adultos significa también sentarnos a reflexionar y a conectar profundamente con esos pensamientos, con esas creencias que nos hacen actuar como actuamos, para que a partir de el análisis de la conducta también podamos transformar las consecuencias. Porque reitero, desde la culpa no se transforma la conducta. Hay una neurosis en querer cambiar las consecuencias de la conducta. Y no vas a poder cambiar las consecuencias de la conducta si no cambias la conducta. Y no vas a poder cambiar la conducta si no analizas las causas de la conducta y los pensamientos que originan esta conducta. Que la Semana Santa sea un espacio para la reflexión, para la conexión con nuestro placer de vivir y la conexión con el placer de vivir a través de los 5 sentidos, que se coman un apoteósico lomo fino en término medio y en punto azul, que disfruten esa carne, que no tiene nada que ver con todo lo que nos han recortado con el paso del tiempo, ¿no? Y que comer carne y conectar con nuestro placer no tiene nada que ver con ser empáticos, con dejar de ser empáticos, con dejar de ser reflexivos. No necesitamos seres humanos buenos, necesitamos seres humanos sensatos, que podamos conectar con la parte racional, que analicemos las cosas que estamos haciendo y que al final del día podamos sentarnos a reflexionar sobre nuestra conducta para tener la oportunidad de transformarlas. Creo que este mundo requiere infinita compasión y ternura. Infinita compasión y ternura. Y no solo eso, sino también gran conocimiento y racionalidad. Y no creo que la búsqueda de estas dos fuentes sean mutuamente excluyentes. Creo que la figura de Jesús, la que ha llegado a nosotros, porque hay muchas tergiversaciones y baches en el camino, creo que ha ayudado a millones de personas a ser mejores, como también, y tenemos que verlo, porque también la maldad medra cuando el hombre bueno, ¿no? Utilizando ese simplismo, pero útil en este ejemplo, cuando observan también la maldad, ¿no? También hay que estar con los ojos bien abiertos y entender que esas construcciones de fe pueden ser utilizadas para el sojuzgamiento, para la violencia y para la perpetuación de cosas que están en contra justamente de lo que predicaba ese Jesús histórico. Entonces, creo que sí hay que revisar muchas cosas que están pasando ahora. Creo que, citando a Jung, creo, Stephanie, que Jesús es el arquetipo del héroe del viaje interior. Él hizo un viaje interior, él fue un héroe solar. A su imagen y semejanza construido gran parte de nuestra identidad, lo querramos o no en Occidente. Y es importante conversar sobre su influencia y sobre la influencia que ha tenido la institución que él inspiró a formar, que es la Iglesia Católica o la Iglesia Cristiana, y cuáles son las luces y los hierros de esa iglesia, y que quizás tendrá que ser superada. Los hierros son los delitos. Tendrá que ser superada y tendrán que ser acusados. Esa parte le tienen que cortar, por favor. Acusados esos delitos. ¿Dónde competa? ¿Dónde competa? Porque tampoco vamos a ser tontos. Porque si leemos la Biblia, por ejemplo, en unos pasajes, Jesús es un revolucionario. Él dijo, oye, ¿sabes qué? Este templo lo voy a destruir en 3 días. ¿No? O maldita sea esta higuera porque no da frutos. Entonces, si hay acusaciones que se tienen que hacer y justicia que se tiene que imponer, pues se tiene que hacer.
pero desde la base del conocimiento y también desde la compasión hacia aquellos que justamente no tienen ni voz. Si algunos tenemos privilegios, utilicemos los privilegios para convertirlos en derechos para todos. Creo que eso podría ser el mejor llamamiento que Jesús nos ha inspirado en todos estos siglos, ¿no? Bueno, creo que eso es todo. Hemos hablado en extensión. Este ha sido el primer programa del podcast que aún no tiene nombre. Así que esperamos... Pero que yo propongo que se llame Naturaleza y Cultura, pero ya me descalificaron antes de proponer. No. O también se puede llamar Ocio y Negocio, así es que pueden votar en los comentarios para ver si les gusta Naturaleza y Cultura o si les gusta Ocio y Negocio. Nuestro agradecimiento a Cristian y a Claudia en los controles y estamos en otra próxima edición, si es que sale. Chao. Gracias, chao.